inicia con la demanda y finaliza con la sentencia, que es la decisión del juez. Los recursos son utilizados dependiendo del tipo de sentencia que estemos atacando. Podemos definir el recurso como el acto a través del cual se solicita a un órgano jurisdiccional que revoque, reforme o anule una sentencia que le cause agravio. Y esto es de gran importancia en nuestro proceso civil, porque constituyen lo que sería la vía principal para poder garantizar lo que establece la Constitución Dominicana en el artículo 69, que trata sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Los recursos pueden ser ordinarios o extraordinarios. Estaré enfocada en los recursos ordinarios, que son el medio impugnativo de carácter normal, aplicados en caso de error o vicio en las sentencias que son evacuadas por el tribunal de primera instancia. Existen dos vías para impugnar la sentencia, que son la reformación y la retractación. Esta última es la que se ejerce ante el mismo tribunal que dictó la sentencia a fin de obtener su revocación. Como ejemplo de esto podemos poner el recurso de apelación, que se puede interponer cuando la sentencia es conocida en defecto. La vía de reformación son las que se inician ante un tribunal superior al que ha dictado la sentencia, con el fin de poder obtener la modificación o la anulación de la misma. Por ejemplo, la apelación, que en principio se puede decir que todas las sentencias que son emitidas en primera instancia, estas pueden ser objeto de apelación, a menos, claro, de que exista una prohibición legal e expresa que lo impida. Entonces, vamos a ver cómo este tipo de sentencia se puede ejercer el recurso de apelación. En las sentencias definitivas, que son las que establecen el derecho de las partes y resuelve el fondo del asunto, es decir, es una decisión que no deja nada pendiente y que tiene efecto definitivo sobre las partes involucradas en lo que es el proceso. Estas pueden ser objeto de apelación, pero solo después que se haya dictado la sentencia. Están lo que son las sentencias preparatorias. Según el artículo 452 del Código de Proceso Civil, son las que se emiten con el propósito de avanzar en la sustanciación de un caso y ponerlo en condiciones de poder recibir lo que es el fallo definitivo. Esta sentencia no resuelve el caso en sí, sino que prepara el camino para que el tribunal pueda tomar una decisión. Según el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, estas sentencias solo pueden ser apeladas después de la sentencia definitiva y conjuntamente con la apelación del fondo. Lo que esto significa es que en los casos en que se emite una sentencia preparatoria, las partes no pueden apelar esta decisión de manera independiente. En el artículo 452 también encontramos lo que son las sentencias interlocutorias, que estas son emitidas con el fin de resolver asuntos secundarios o incidentales dentro del proceso legal. Permite al tribunal tomar medidas concretas antes de la sentencia definitiva. Influyen, pero no resuelven el fondo. Estas sentencias pueden tener ejecución provisional, es decir, que se pueden cumplir antes de que sean firmes o definitivas. Según el artículo 31, las sentencias interlocutorias pueden ser objeto de impugnación antes de la sentencia definitiva. Esto se hace cuando la parte afectada cree que la ejecución inmediata de esa decisión podría causar daños irreparables. Como ya dijimos, la sentencia interlocutoria no falla el fondo. En ese sentido, el artículo 473 del Código de Procedimiento Civil otorga la facultad al Tribunal de Segunda Instancia de tomar decisiones tanto sobre la apelación como el fondo del caso en una sola decisión. Esta figura es la que se llama avocación. Las sentencias en defecto, según el artículo 149 del Código de Procedimiento Civil, son las que se dictan cuando el demandado o su abogado no se presentan o cuando el abogado no concluye sobre el fondo. El artículo 455 establece que las apelaciones de la sentencia que son susceptibles de oposición no son admitidas durante el plazo en la que pueda someterse a la oposición. Esto significa que una sentencia que haya sido emitida en defecto, para someter la apelación se debería de esperar el plazo de los 15 días establecido de interponer el recurso de oposición. Pero este tema lo va a hablar mis compañeros más adelante. Como pudimos observar, la apelación
Es un recurso clave en el sistema legal dominicano que busca revisar las decisiones judiciales de primera instancia. Su importancia radica en que permite a las partes inconformes con una sentencia que ha sido evacuada de un tribunal de primera instancia someterla a revisión por parte de un tribunal superior a fin de lograr que se modifique o que se revoque. El propósito fundamental es garantizar un proceso justo para satisfacer mejor las necesidades de las partes. La apelación se divide en dos tipos. Hay dos tipos de apelación, que es la apelación principal, que donde cualquiera de las partes, ya sea el demandante o el demandado, puede interponer esta apelación en primera instancia para impugnar la decisión original. Y está la apelación incidental, que según el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, se puede presentar en cualquier momento antes de una sentencia definitiva. Y es una respuesta del apelado a la apelación principal. La apelación se basa en el principio de doble grado de jurisdicción, que asegura que el caso sea evaluado en dos instancias, la primera instancia y la apelación. Esto permite que los jueces más experimentados revisen el caso y tomen decisiones justas, y también facilita la participación de diferentes abogados en las distintas etapas del proceso. Está la máxima de se devuelve tanto como se apela. Es un principio legal que establece cuando un recurrente limita su apelación a puntos específicos de la sentencia, el tribunal de segunda instancia solo puede considerar o tomar una decisión sobre los aspectos específicos apelados en la sentencia. Si el tribunal de segunda instancia toma decisiones sobre cuestiones no apeladas, se considera un error legal que es conocido como fallar extra petita, lo que hace que la decisión sea anulable, es decir, se puede impugnar y revertir debido a esta infracción. El principio de res devolutur, también conocido como el efecto devolutivo, establece que cuando se presenta un recurso de apelación, todo el caso, tanto en términos de hechos como de cuestiones legales, se traslada por completo del tribunal de primera instancia al tribunal de segunda instancia, que tiene toda la autoridad legal para revisar y considerar todos los aspectos del caso. En principio es importante porque garantiza que el tribunal de segunda instancia tenga una visión completa de la situación y pueda realizar una revisión exhaustiva y así poder tomar decisiones informadas. El principio de nadie puede perjudicarse de su propio recurso. Significa que cuando alguien apela una decisión judicial, esta apelación no puede empeorar su situación legal. En cuanto a la posibilidad de empeorar la situación del apelante, solo puede ocurrir cuando la otra parte también presenta una apelación, y en este caso cualquier empeoramiento que sería resultado de la apelación de la otra parte, no de la apelación original. Sobre el efecto del plazo suspensivo, sobre el efecto suspensivo del plazo de la apelación, el artículo 457 del Código Procesal Civil establece tres puntos importantes sobre el efecto suspensivo. El primero es que las apelaciones detienen la ejecución de las sentencias, a menos que se permita su ejecución provisional. El segundo es que para detener la ejecución de una sentencia se necesita una decisión del Tribunal de Apelación después de una audiencia justa y con notificación a la otra parte. Y la tercera es que en casos donde los jueces tienen la última palabra, los tribunales de apelación pueden permitir la ejecución provisional de sus decisiones en una audiencia simple. En ese sentido, el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil establece que la ejecución provisional no puede detenerse a menos que el presidente del tribunal decida hacerlo rápidamente en un procedimiento especial llamado referimiento, en cumplimiento claro de la ley o si existe riesgo y cause daños graves o injustos. El juez que maneja el caso puede tomar medidas adicionales para proteger las partes que están previstas en el artículo 130 y 135. Pasemos al procedimiento de la apelación. Para interponer una apelación se deben cumplir con requisitos de forma y fondo, al igual que respetar los plazos establecidos. Iniciaré citando lo que establece el artículo 461. Dice: toda apelación, aún de sentencia recaída en casa sustanciada por escrito, se verá en audiencia en justicia. Es importante saber
que normalmente los casos judiciales se desarrollan por escrito, con documentos y con escritos presentados ante el tribunal. Sin embargo, cuando alguien apela una sentencia, la revisión de esa apelación se hace en una audiencia, en la cual las partes pueden hablar en persona y ser oídas por el tribunal de apelación. Además, este artículo señala que el tribunal de apelación tiene también la opción de decidir si quiere que la sustanciación del proceso también se realice por escrito. Sobre el auto introductorio de la apelación. El artículo 456 del Código de Procedimiento Civil establece que el acto de apelación debe contener el emplazamiento, quedando así establecido que el acto porque el acto que realmente inicia el proceso de apelación es en realidad un acto auténtico de emplazamiento legal, y por lo tanto el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil debe considerarse como un estándar para regular este recurso. Este artículo, el 61, establece las formalidades del emplazamiento y señala que debe contener la fecha y el lugar del emplazamiento, así como las generales del demandante y del abogado, los datos del alguacil, incluyendo el tribunal donde ejerce sus funciones, las generales del demandado y el nombre de quien recibe la copia del emplazamiento. Debe contener el objeto con la exposición sumaria de los medios y la indicación del tribunal competente y el plazo para la comparecencia. El acto de apelación también debe de contener la designación del tribunal ante el cual se presenta, la sentencia contra la cual se recurre, con indicación de su fecha, número y tribunal que la dictó, los motivos del recurso de apelación, es decir, las razones por las cuales el apelante considera que esta sentencia es ilegal o injusta, las pretensiones del apelante, es decir, lo que le pide al tribunal superior que haga con la sentencia que está impugnando, la firma del apelante o del abogado. Sobre los plazos para apelar, el artículo 443 del Código Procesal Civil establece el plazo de un mes para interponer la apelación. Este plazo es contado desde la notificación de la sentencia. Importante saber que si el plazo de interponer la apelación expira, la sentencia adquiere la fuerza de cosa juzgada. Esto está establecido en el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil. Y en el artículo 469 reafirma lo expresado en el artículo 113 cuando habla de la prevención en causa de apelación, y de forma literal establece que adquiere la autoridad de cosa juzgada. Esto significa que la sentencia apelada se considera final y definitiva y no se puede volver a impugnar o volver a litigar en el futuro si dejan pasar el plazo establecido. Pero este plazo que otorga el artículo 443 tiene excepciones. Si se trata de una decisión que es emitida por el juzgado de paz, según el artículo 16, el plazo es de 15 días. En caso de referé, o sea, de referimiento, es de 15 días, y en caso de divorcio, el plazo se extiende a 2 meses. En este punto es importante señalar que el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil establece que la única vía de apelación que está abierta en contra de las ordenanzas de referimiento y en materia de divorcio es la apelación. En caso de que la persona resida en el extranjero, el artículo 445 establece que adicional a un mes, que es lo que establece el artículo 443, se le añaden los plazos establecidos para los emplazamientos. Y cuando revisamos el artículo a que nos refiere, que es el artículo 73, podemos ver que varían según la distancia del país, entre 15 días hasta 120 días adicionales para poder someter la apelación. Para las personas ausentes del territorio, el artículo 446 establece que un plazo de 2 meses aumentado con el de 6 meses. En caso de muerte del litigante, el artículo 447 regula los plazos, indicando que serían reanudados a partir de la notificación de la sentencia en el domicilio del difunto, o si vencen los plazos de inventario y de liquidaciones sobre herencia, si proceden.
Si la sentencia fue emitida en base a documentos falsos o retención de documentos importantes, el artículo 448 establece que el plazo inicia cuando se confirma la falsedad del documento o cuando se demuestra que el documento retenido ha sido recuperado. Independientemente de todos estos plazos, siempre el plazo inicia, comienza a contar desde la fecha de la notificación válida de la sentencia en cuestión. Ahora bien, estos plazos son de carácter franco. Vamos a conocer qué es el carácter franco. Según la regla del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, el carácter franco significa que no se cuenta ni el día de inicio ni el día de la finalización. En lugar de eso se suman 2 días, a menos de que existan excepciones conocidas, como cuando un plazo termina en un día feriado, en ese caso se prorroga al día siguiente. Sobre la notificación de la apelación, el artículo 456 del Código Civil establece que debe notificarse a la persona en su domicilio. Sin embargo, esta notificación también es válida si se realiza en el domicilio del abogado que figura la notificación de la sentencia de primera instancia, especialmente si el notificante ha elegido ese domicilio para todos los efectos legales de la notificación de la sentencia. Es importante conocer que cuando una sentencia se pronuncia en los estrados y en presencia de las partes, no inicia el plazo de apelación. O sea, cuando estamos en estrado y ahí el juez emite la sentencia, que muchas veces lo que hacen es que se reservan el fallo, pues aunque las dos partes estén enteradas, no inicia el plazo de la apelación. El plazo siempre inicia a partir de la notificación válida en su domicilio. El artículo 462 establece un procedimiento específico relacionado con la apelación y la notificación de agravios entre las partes involucradas. El apelante debe notificar al intimado dentro de la octava franca, donde debe expresar, cuando se habla de octava franca, ya ustedes saben que son 8 días, y cuando es plazo franco, como acabo de decir, se le suma, no se cuenta el día, o sea, se le suman 2 días, el antes y el después. Y entonces aquí el que está apelando debe de expresar todos los agravios, o sea, debe de mostrar los argumentos y las razones por las cuales él considera que esa sentencia está incorrecta o injusta. Y luego el intimado tiene un plazo igual de octava franca para contestar los agravios presentados por el apelante. Después que ambas partes hayan presentado sus argumentos, entonces el tribunal puede programar una audiencia para discutir el caso y tomar una decisión. Le daré